Héctor, ayúdame, Ujú. por favor, regresando a tu comentario para que de chicos de YouTube puedan entender la cronología. ¿Mande? Estabas en un comentario antes de que se nos fuera la luz. No me acuerdo. ¿De qué Bueno, estamos hablando? chicos, estábamos hablando de los estudios de eliminación de desperdicios, de que yo les hablaba de un ejemplo de una empresa de que desperdiciaban el 30% y que, pues oye, desperdiciando 5% en ese sector como tal, pues bueno, podrían tener muchísimo más márgenes de utilidad y trabajar muchísimo menos, ¿no? Entonces, y en el servicio hablaba de que incluso el área de cobranza es parte fundamental y me comentabas de que FAMSA había perecido Ah, por era eso. Alfredo que estaba hablando. Exactamente, ¿sí? Entonces, me comentabas por su mal sistema de cobranza, pero no solamente en empresas grandes. Yo puedo decir que incluso hay empresas que su margen de utilidad es la cobranza. O sea, cuando saben que cuando cobran con intereses y que cobran de tal suerte de que pues la empresa gana gracias a su sistema de interés. No vamos tan lejos, los bancos. Los bancos ganan lo que ganan por su sistema de interés, ¿sí? Pero en empresas que ya no pueden o no saben cómo cobrar, puede ser su derrota. Y también me pasó, sobre todo en empresas pequeñas que no tienen este sistema de interés y de cobranza, de que te voy a hostigar y todo, que pueden haber clientes, y me tocó uno recientemente que me dijo que de pollos, que le debían como 400,000 pesos un cliente. Y dices, pues, y si te hace ojo de hormiga, no te paga, pues son 400,000 pesos de margen de utilidad, que en una empresa pequeña es todo, ¿sí? O sea, entonces, puede tronar una empresa. Inclusive el dicho que tenemos de ten cuidado cuando haces tratos con gobiernos, sobre todo por la parte de que cuando se van, ya el otro nuevo dice, yo no te pago, yo no consumí esto, yo no te pago, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque puede ser una de las cosas por las cuales detonan. Y eso también tiene que ver con la eliminación de desperdicios. El desperdicio de tiempo, en este caso, en el caso de servicios, es el desperdicio de tiempo, porque tú le dedicaste tiempo, esfuerzo y conocimiento a alguien que no te pagó, ¿sí? Hablando en esas empresas de servicios. En empresas de comercio, la cosa está más fácil de contabilizar porque lo tienes ahí, ves ahí el almacén echado a perder cosas. Está fácil de ver, ¿no? Pero en servicios es ahí. Porque siempre me preguntan, oye, esto pasa en comercios y pasa en productividad, en producciones, pero en servicios no pasa. Claro que sí, y tiene que ver ahí. Muy bien. Y reducir el costo de producción. Si reduciste los desperdicios, seguro que reduciste los costos de producción. Pero si de alguna manera ya reduciste todos los desperdicios, viste los tiempos y movimientos y aún sales caro, a lo mejor ver las alternativas. Aquí yo nada más les dejo un paréntesis. Esto es de la revolución industrial. En la actualidad no puedes reducir los costos así por así y nada más. Tienes que revisar mucho y pivotear mucho el mercado y preguntarte, si yo bajo mi costo de producción, ¿alteraré la calidad? Si altero la calidad, ¿alteraré la percepción de mi cliente con eso? Si alguna de las respuestas es no, adelante, hazlo. Pero si la respuesta es sí en alguna de estas, ¿para qué lo haces? ¿Sí? Si de repente, por ejemplo, pensar en sándwiches, haces sándwiches y que cuestan a 15 pesos y dices, yo los puedo hacer a 10, pero con un jamón verde, entonces, ¿dónde está, no? ¿Dónde está la parte de o sea, reduces costos, sí, pero a márgenes de que tu producto sea percibido como un producto más malo que el de antes, ¿sí? Merma la calidad. Bajan la calidad. Pasa mucho, por ejemplo, y aquí empieza también una crítica. Pasa mucho, por ejemplo, en industrias como Sabritas, en Pan Bimbo, en Marinela, que hacen elementos de reducción de costo de producción, pero incluso son tan inteligentes estos cuates que lo hacen programadamente y paulatinamente. De tal suerte de que mientras, te dije, reduces calidad, sí, pero no es percibida por el cliente, no, adelante. Entonces, lo que hacen es de tal suerte de que se van acostumbrando.
¿sí? Le vas bajando de cantidad de gramaje, el sabor le vas cambiando un poquito, de tal suerte de que pueda ir siguiendo. Bueno, y por ahí va la industria. Bien, chicos, la actividad número 1 del día de hoy, le están en el módulo, pero nada más para que sepan en dónde está el corte de cada tema, es elaborar una línea de tiempo de la consultoría de empresas. En realidad, lo que busco es más sobre el surgimiento, pero después preguntarnos cómo ha evolucionado un poquito la consultoría administrativa, de tal suerte de que lleguemos a la consultoría tecnológica. No quiero que profundices mucho, nada más que tengas algunos hitos históricos. La idea no es que me pongas a investigar todo de consultoría administrativa y aquí acabamos, no. Simplemente mencionar como algunos cambios. ¿Cuántos cambios? Los que tú consideres, pero no más de 10. No más de 10 es suficiente, o sea, 5, 6, 7 cambios es más que suficiente. De tal suerte de que vayamos viajando por el tiempo desde la revolución industrial. ¿Sí? ¿Qué ha pasado desde entonces? Bien. ¿Alguna duda, ansiedad, comentario, sugerencia? Nada. ¿Esta va a ser que en libreta o en...? Es Moru. Buena pregunta. Si se te acomoda hacerlo en libreta, tomarle foto y subirlo al Moru, adelante. Si se te acomoda hacerlo en Word, de hecho es más fácil en Word que en libreta. Si se te acomoda hacerlo en Word a través de un Smart Art o de PowerPoint a través de un Smart Art y hacer una línea de tiempo ahí, adelante. ¿Sí? El formato es libre para nada más con que incluyas estos hitos históricos. ¿Sí? Tip, si lo puedes hacer digital, mejor, porque recuerda que eso ya nada más lo copias y pegas a tu portafolio de actividades. ¿Sí? Si no, no pasa nada. ¿Vale? La idea es que puedas incluso nada más tenerlo en mente para la retroalimentación. Profe, ¿Sí? tengo una duda. La línea del tiempo es en base a, por ejemplo, agarramos como una empresa como ejemplo de cómo ha ido, o No. en general se refiere nada más a la consultoría. A todo como la disciplina de la consultoría de empresa ha evolucionado. Okay. Es de esa manera general. Muy bien, Muy gracias. bien. Ok. Muy bien, entonces la idea es por ahí, de la consultoría administrativa. Chicos, cuando hablamos de consultoría de empresas, que ya vemos, bueno, ya llevamos una horita y cachito hablando de ello, también podemos enfocarnos o tener diferentes enfoques. Uno de ellos es asesorar y poner en práctica ciertos conocimientos. Otro de ellos es el servicio profesional de asesoramiento. Ojo, tiene que ver un poquito de lo que decías tú, Silvia, hace rato. Nada más hacerlo de una manera ya más formal, hablando de incluso cotizaciones, etcétera. Y un método para ayudar a las organizaciones a mejorar la gestión y prácticas empresariales. Chicos, pregunto, del 1 al 10, ¿qué tanto creen que las empresas de Colima requieran consultorías de empresas? Pues todo, yo pienso que todas las pequeñas y medianas ocupan. Ya Sí, las grandes de alguna manera ya están estructuradas que pues ya. sí. Pero yo creo que también aún así hay unas que se ocupan, ¿no? O sea, a lo mejor ya lo tienen como casi como parte de. Sí. Muy bien. Se la reviro. Si ustedes tienen un emprendimiento, tienen una empresa, ¿requerirán consultor de empresas? ¿Consultor administrativo? Sí. Yo creo que sí. Muy bien. Entonces, yo creo que también. Ah, sí, perdón. Una voz Digo que sí, para ver las ventajas y desventajas de cualquier empresa. Claro. ¿En qué momento usarla? Es creo que lo interesante. Y aquí es por donde dejo los objetivos. Creo que lo podemos usar cuando realmente no encontremos una solución creativa hacia las cosas que estamos sosteniendo. Cuando a lo mejor queremos hacer algún cambio y no sabemos cómo hacerlo. Cuando a lo mejor a través de una asesoría nos dimos cuenta que no tenemos suficiente conocimiento del sector en algo, ¿sí? Y cuando queremos mejorar el aprendizaje de la organización. Esto lo quiero dejar bien en claro. Las organizaciones, para vida de funcionar,
son las organizaciones que constantemente están aprendiendo, porque constantemente el entorno se ve cambiado por las situaciones. ¿Ok? Ya no sabemos esta, ¿no? Ya el COVID ahorita es un tema viejo. Sí, ya cuando hablábamos de COVID hace 1 año y medio era como la novedad, pero ahorita ya es un tema viejo. Y entonces, decir, ¿sabes qué? ¿Cómo con esta pandemia tuvimos que aprender la parte técnica, la parte tecnológica? Tuvimos que aprender muchas de maneras de aprender a hacer producción de manera diferente, aprender a hacer un trato comercial diferente, porque antes tenemos mucho contacto en la parte de ventas, ahorita ya no. Entonces nos revolucionó la manera de ver las cosas. Y ojo, después de la pandemia habrá otro hito histórico. No se preocupen, después va a haber hitos históricos que nos hagan cambiar totalmente el entorno. Y a través de eso, las empresas tienen que aprender. ¿Sí? Sí, para de que una empresa evolucione, tiene que ir normalmente conforme a la evolución de la sociedad misma. Caso contrario, normalmente la sociedad misma desecha la industria o desecha la empresa. Por ejemplo, imagínense si en esta época hubiera una empresa o una industria que claramente promoviera el machismo, pero claramente en todos sus discursos y aquí, promoviendo el machismo. Estamos en una época que socialmente lo destruirían. ¿Sí? Y así sucesivamente con culturas antiguas, ¿no? O sea, si promueves algo que no es aceptado socialmente, probablemente esa empresa perezca. O que si haces algo que está en una práctica antigua, no necesariamente perezcas, pero muy probablemente quien sí adopte una práctica nueva, te tenga ventaja. Y esto va dedicado a muchas empresas que me llegó a tocar escuchar. De estas empresas que dicen, oye, yo ya tengo 50 años operando así, no me vas a decir qué hacer. Sí, yo ya tengo 50 años en el mercado vendiendo tanto y yo siempre hago tal cosa y siempre me funciona, pero casualmente ahorita ha bajado las ventas. Entonces, la empresa tiene que evolucionar y es el momento en donde le quitamos el chip al empresario que siempre ha hecho las cosas de una manera y le agregamos el conocimiento de una empresa que aprende. Y es ahí en donde entra mucho el consultor administrativo. En donde entra como cuchillo de mantequilla, porque el consultor administrativo, la ventaja que tiene es que no tiene la única visión de la empresa que tiene ahí, sino que tiene un compendio de empresas a la que en teoría ya estuvo atendiendo y ayudó. Un consultor administrativo se vuelve mejor dependiendo de lo que atienda y dependiendo de la cartera de clientes que haya tenido. O sea que requerimos echar a perder empresas al principio, tal vez. Sí, requerimos empezar a tener experiencias, ¿sí? De empresas. Y no se preocupen. Si no tienes eso, pues siempre empezamos por una que le cobramos menos, ¿no? Muy bien. Objetivos generales de la consultoría. Cuando una empresa te quiere contratar a ti, pues al final del camino quiere un objetivo logrado, ¿no? Si no, no te contrata. Ya bien sea mejorar sus ventas, ya bien sea optimizar costos, o mejorar procesos, o disminuir rotación de personal, etcétera, etcétera. Normalmente son objetivos por los cuales te contratas. Y ojo, sucede muy particularmente como lo que sucedería cuando vas al médico. ¿Qué pasa cuando vas al médico? ¿Por qué vas al médico? Porque te duele algo. Porque te duele la panza, o porque te duele la cabeza, porque te duele la piel, porque te duele algo, porque no te sientes bien. ¿Sí? Y aquí pasa muy seguido en la consultoría o en asesoría, de que puede pasar como la del gallego, ¿no? Ya se saben esa, ¿no? De que me toco aquí, me duele, me toco aquí, me duele, me toco aquí, me duele, me toco aquí, me duele. ¿Qué tengo? El dedo fracturado, hijo.
Entonces, puede pasar que muchas veces las empresas no sepan realmente por qué van, pero van porque sienten que algo no está bien. Entonces, también parte de tu labor como consultor es diagnosticar en realidad por dónde ir. No te van a decir los datos ciertos porque no saben por dónde va, sino tal vez ellos lo hubieran hecho por sí mismos. Y si lo tienen bien diagnosticado, bueno, a lo mejor ver qué otra cosa está pasando. Es aquí en donde los invito a hacer siempre herramientas de diagnóstico, cosas que vamos a platicar en la segunda y tercera semana. Pero el punto es, siempre partes de un diagnóstico, siempre partes de herramientas de resolver, de ver la problemática real. ¿Ok? Muy bien. Y por otro, aparte de resolver problemas que ya dije, mejorar el aprendizaje. Al final del camino, la empresa obtiene un aprendizaje y eso fue la labor de la consultoría. Cuando la empresa aprendió, ya puede decirse que se logró el objetivo. Cuando la empresa pasó de una ignorancia total en un tema a un conocimiento total, o por lo menos a tener herramientas para ir mejorando, ahí estuvo la situación. Muy bien. Y descubrieron más oportunidades. Y voy a agarrar mucho tu ejemplo, Héctor, porque me encantó. O sea, a partir de ahí puedo construir mucho. ¿Sí? Yo creo que a partir de que ahorraron ese tiempo, se dieron cuenta de que podían hacer más cosas en otros lugares para ahorrar más tiempo. Sí. ¿Sí? A partir de eso, la empresa cambió totalmente su mentalidad. Y a partir de eso fue como de, ¿qué más? Ya como que hasta como con cierta ansiedad, ¿no? Así como de, tengo que descubrir cosas que están pasando mal para mejorar. ¿Sí? O porque... ¿Sí? Sí, de hecho, cosas hasta pequeñitas de que antes me ponía a hacer cuentas ahí en la bodega. Ahorita ya mejor agarré un tablón y me fui allá donde no haya ruido. Exacto. O sea, y así, pues, funciona todo mejor. Una, no les estoy estorbando. Dos, me ahorro tiempo. Hasta ¿Sabes? adictivo Me se estoy vuelve, me planta ahí. imagino. Sí, Así como que dices, oye, si hay algo que te estresa, ya de repente empiezas a pensar, tengo que mejorar esto. Tengo que cambiar el método. ¿Sí? Entonces ya se vuelve súper adictivo, y sobre todo cuando tienes recompensas económicas por hacerlo. ¿Sí? De que dices, ya me pude comprar esta cosita que antes no me podía comprar. Ya pude hacer esto que no podía hacer. Ah, bueno, entonces de repente sigue uno como con esa hambre de querer más y entonces pues empiezas a descubrir nuevas y nuevas oportunidades y la empresa evoluciona completamente. Creo que es un antes y un después. sí. Cuando sobre todo que tú lo descubriste, que me encantó que la empresa lo descubrió y que salieron por sí solos. Bueno, entonces se dan cuenta por dónde va. ¿Qué características debe tener una consultoría? Puede ser, son varias, son dos láminas de esto. Es un servicio profesional, porque al final del camino la empresa va a requerirte a ti, porque piensan que tú ya tienes trayectoria y que tú vas a resolver esa problemática con tu trayectoria, ya bien sea académica o profesional en resultados, normalmente el segundo, ¿sí? Y normalmente sale de, si no te conocen a ti, al menos de una recomendación o al menos de resultados. Entonces, por ahí van a requerirte. En caso de que no te acompañe la experiencia, normalmente te tendría que acompañar la academia, en caso de que no tengas la experiencia. Entonces, aún así, la parte de la parte profesional, esa es donde va. Y ojo, las empresas requieren aquellas que les den esa sensación de seguridad, de decir, ok, estoy en las manos de alguien que ya ha pasado por esto, de que alguien que habla del tema, de alguien que ya ha tenido esto, ¿vale? Es consultivo y es en donde podemos respirar mucho, porque los asesores normalmente no tienen, bueno, no respiran mucho, pero ahorita les digo por qué. No tienen una facultad directa para decidir los cambios. La empresa no es del consultor, la empresa es del dueño. Y tú no tienes toda la, tú no tienes el por qué cambiar algo así sin preguntar ni nada. Pero, y aquí es en donde respiran mucho, tampoco la responsabilidad. O sea, el punto es que tú te vuelves consultor, literal, no te vuelves hacedor. Entonces, a lo que va es, normalmente tú haces recomendaciones, encaminas y puedes dar incluso hasta formatos si quieres,
pero la empresa tiene que aprender por sí sola. La empresa tiene que hacer las cosas y tiene que tomar decisiones. Que tú se las enseñes es otra cosa, pero al final el que toma la última decisión es el cliente, en este caso la empresa. ¿Sí? Y por eso les dije, es en donde respiras mucho, porque si no, no te ajustaría el día. Si tú empezaras a hacerla de dueño de varias empresas, en realidad no eres el dueño, te responsabilizan a ti, ni siquiera vas a ganar tú el dinero completamente, entonces no eres el dueño. Eres alguien que se responsabiliza en, tal vez por las recomendaciones que hizo y por el acompañamiento que hizo, pero no más. ¿Sí? Y lo dejo bien en claro. Es temporal. Recuerden, un consultor debe poner una fecha de inicio y debe poner una fecha final. Si se cumple la fecha final y se requiere más cosas de ti, ¿qué pasaría? ¿O qué les recomiendo? Genera un nuevo contrato. Que cobren más. Claro, por supuesto, definitivamente. Pero yo recomiendo que generes otro nuevo contrato en donde tengas otra fecha de inicio y otra fecha final. Y así sucesivamente. Esto es al contrario de como cuando tienes un trabajo que buscas el contrato de tiempo indefinido. Aquí no. Si tú estás de manera externa sobre todo, o de manera interna, buscas plazos, porque te responsabilizas de lo que suceda en un tiempo hasta el final del tiempo, no más allá, o no más allá del contrato. Pues no, si no, vas a tener a alguien que no le estés cobrando y estás ahí todo el tiempo haciendo. Muy bien. Ok. Ay Dios, ya se me movió todo. A ver, temporal. Ok. Comercial, les digo, al final del camino eres una empresa. La consultoría normalmente, si es externa, es una empresa. Si es interna, vamos a platicar un poquito de eso. ¿Puedes tener consultoría interna? Claro que sí. Como también existen auditorías internas, pero tienen sus detalles, ¿sí? Pero al final del camino, si hablamos de una consultoría externa, se caracteriza por ser una empresa y funciona como una empresa normal, ¿sí? Entonces, pues al final de cuentas son tus clientes. E independiente, otra cosa que nos pone a respirar, que les digo, somos independientes y de alguna manera, si eres un consultor externo, el ser independiente te va a ayudar muchísimo, porque no solamente te desligas un poquito de la empresa que estás consultando, porque él tiene que tomar la última decisión, la empresa tiene que tomar la última decisión o la organización tiene que tomar la última decisión. No solamente eso, sino que además de alguna manera u otra, tú al ser independiente puedes marcar ciertos límites y también no involucrarte demasiado. ¿Qué es a donde quiero ir con esto? En donde de alguna manera, al ser independiente, tus recomendaciones, tus cursos de acción, no deberían tener una consecuencia tan fuerte contigo, de decir, te despedimos, te quitamos y todo de tal suerte, de que sientas el poder de dar recomendaciones objetivas. Cuando pierdes la objetividad, pierdes la consultoría. No sé si me doy a entender. Cuando tú, por ejemplo, ya estás dentro de la organización y sabes que te cae bien Carlos, ¿no? Oye, es que Carlos me cae re bien, pero de repente tú eres el consultor de recursos humanos y ves que la riega Carlos, pero me cae bien, y digo, no, la culpa no la tiene Carlos, la tiene Alfredo. ¿Sí? Ahí es en donde se pierde la objetividad. Ahí es en donde las recomendaciones y la consultoría se echa a perder completamente. ¿Sí? O porque, ¿sabes qué? Si digo esto, me van a despedir o me van a quitar el cliente se va a enojar conmigo, ya no va a querer contratarme. Híjole, ya mejor le digo que todo está bien, aunque todo esté mal. ¿Sí? Ok, entonces eso puede perder mucho del grado de objetividad que tenemos. Entonces, la idea es, nunca pierdas la objetividad. O sea, nunca pierdas tu centro, por así decirlo. Es decir, ¿sabes qué? No por un resultado conveniente para mí, le voy a decir mentiras a alguien. Es como el doctor que te recomienda una medicina, viéndote que estás relativamente sano, pero por quererte tener ahí. ¿Sí? Como la del chiste, hay que operar rápido este cuate. ¿Por qué? Porque se me va a curar. ¿Sí? Y antes de que se me cure, lo quiero operar. Eso es perder objetividad. No sé si me doy a entender.
Muy bien. Dentro de las independencias, ya nada más lo dejo rápido, independencia financiera, ya vieron por qué, ¿sí? El cuate puede tener más de un cliente y entonces si pierdes uno, pues bueno, lo recuperas. Si agarraste prestigio, si agarraste eso, están haciéndote cola, no te preocupes. Entonces puedes agarrar relativamente cuentas rápido. Independencia administrativa porque eres una empresa, si es externo, eres una empresa o es una organización. Si fueras interno, aún así se recomienda que la empresa lo maneje como parte del organigrama, pero allá afuera, como un órgano casi independiente, aunque pertenezca a la empresa. ¿Ok? Políticamente, porque la idea es que no tengan los, aunque seas interno, los directores y los empleados no tengan capacidad de influir. Les dije, cuando se pierde en la consultoría, la objetividad se pierde todo. Entonces los buscas como los auditores. Quien tenga una empresa o quien trabaje en una empresa donde tengan auditores, normalmente, y debería ser así, los auditores no deberían relacionarse mucho con los miembros internos de la organización. En el momento que se relacionen mucho, se acabó todo. ¿Cuántas veces les ha pasado que tienes amigos auditores internos y ya te dejan pasar cosas que no le dejarían pasar a cualquiera? ¿Ok? Si eso pasa, se acabó la auditoría en realidad. O se acabó en este caso la consultoría como tal. Ujú. Pues tan solo en la empresa que trabajo, Sí. a veces los guardias que se llevan bien con algunos, pues no les dicen, no lo revisan bien, que no les revisan la mochila y eso. Llega otro y, ¿por qué me revisas a mí y a aquel no? Y así empieza. Y mira, acabas de hablar en este caso, no son consultores, pero es un buen ejemplo. Mira, en este caso, Alfredo, Dios no quiera, toco madera, que uno de los amigos del guardia algún día se ponga loco y que lleve alguna pistola, que lleve algo y que como en las escuelas, ¿no? ¿Sí? Dios no quiera. El día que suceda, se llevan en corbata toda esa agencia de seguridad. Eso es en el caso de extremos. Otras de que se estén robando productos. Totalmente. Porque Totalmente. trabajamos para la empresa de Oxxo. ¿Oxxo? Oxxo. Trabajo en Cedis. Ah, ok. Que se roben productos, sí. Y eso creo que es bien... Ajá, sí. De Más hecho. común. Por No. eso no me llega el series completo, ¿eh? Ah, no te creas. Si es de cigarros, no tengo nada que ver. Sí, cierto. Los dos trabajan en Oxxo, ¿verdad? Sí. Sí. Yeah. Ok, bueno. Sí, cierto. Los robos hormiga. Y justamente, ¿qué es lo que hace un consultor? Chicos, me voy a regresar. Hasta acá. Ver las áreas de oportunidad de una empresa. Bueno, así le Exactamente. llaman a las fallas que tiene la empresa. En realidad, Haciendo estas mermas, desperdicio. estas mermas y estos robos hacen que tu organización tenga menos rentabilidad. Y lo curioso, y si lo quieres manejar para que te dé más coraje todavía, esas mermas no solamente hacen más pobre al dueño, sino que muy probablemente hace que no puedan pagar más. O merman el reparto de utilidades en caso que hubiera. O merman el reparto de utilidades. Pues, No te llega el maestro, dinerito. Ajá. aquí en la empresa de Oxxo traen ahorita un dilema con seguridad y todo eso, porque por el Face están vendiendo canastillas de Oxxo, totalmente rotuladas y con el número de serie. Y están investigando de dónde está la fuga. Ya. Y traen ese problema porque pues es mucho lo que Está están muy práctico vendiendo. ese. Pero ojo, a mí siento que fue una mala idea de quien lo robó. Mala idea. O sea, Peor ajá, publicarlas. O peor sea, pública. yo siento también. Si ya hizo ese pecado, ¿por qué no lo hizo bien? O sea, creo que ahí está diciendo al Oxxo, hey, estás teniendo fugas. Hey, esto. Acaba de dar todo el pie y todo el sentado para que Oxxo mejore sus procesos. Y que aquí, el de seguridad, ya tiene los días contados. O sea, las empresas no van a perder dinero, no van a perder dinero, se van a sentar de brazos.
¿sí? O sea, ya con lo que, con este antecedente que ya saben que se filtró algo, van a tomar decisiones tajantes. Muy probablemente el de seguridad se vaya. Ujú. Sí, volviendo al tema de lo que dice, me tocó trabajar en Comex algunos años. Sí. Tenían auditoría interna, Ujú. pero a lo que yo escuchaba, ellos estaban en una oficina casi en la casa del patrón. Mm. Tenía 6, 7 plazas, entonces ellos no se mezclaban con ninguna sucursal. Entonces ellos llegaban a lo que iban y yo lo que oía, la oficina de auditoría estaba así junto a la del patrón. Cuando llegaban a sucursales, a lo que iban y punto. Entonces parecían ogros. Sí, nadie Diario los llegaban quería. de malas, diario llegaban de malas y a lo que iban y así. Parecía que diario andaban de malas. Queda un Pero papelito de por nada lo que más. se dice, o sea, y era, ahora sí que era interno, pero no parecía interno. Sí, ese parecía más externo, pero aún así estaban con el dueño. Pero sí dices, ojo, aquí quiero dejar algo en claro. El consultor no tiene que ser el logro del auditor, ¿ok? Pero se parece mucho en el puesto, ¿no? O sea, Y no, hablando de lo que comentaba usted, de que si sí, es interno, no debe de parecer interno. Y así no de, ajá, pasaron. exacto, Eran exacto. internos, pero no parecían. Dame un segundito. Ok, ahí está. Muy bien. Entonces, sí, no debe parecer interno. En el momento de que parezca demasiado interno, ahí empiezan las broncas. Y Sí. como tal, la independencia emocional tiene que ver con esto, ¿sí? Esos grados de independencia. Ok, cuando hablamos de la consultoría, y bueno, dejando muy en claro eso, creo que quedó bien claro que no debemos perder objetividad siendo consultores. En el momento que perdamos si tienes amigos allá adentro, diles desde este momento, y si eres consultor, diles desde este momento de que adentro de la empresa eres uno y afuera eres otro. Si no queda más. Pero bueno, principales maneras de utilizar un servicio de consultoría es cuando requieren información tuya, cuando quieren especialistas, cuando quieren contactos, revisión de diagnósticos. A lo mejor te puedes centrar simplemente en el diagnóstico y se acabó tu consultoría, ¿sí? Mejorar sistemas y asesoramiento personal o ver qué onda con esto. Inclusive puede haber asesoría o más bien consultoría para capacitar a los gerentes, ¿sí? Estar viendo de que, ¿sabes qué? Si el gerente a lo mejor está en aprendizaje o qué onda, a lo mejor a través de la consultoría puede tomar mejores decisiones. ¿Sí? Muy bien. Ay, se escuchan ruidos. No te preocupes, no te preocupes. Desde la parte, de hecho, prefiero los audios. Desde la parte de las dimensiones, hay dos grandes dimensiones nada más. La dimensión técnica, el consultor es técnico y humano. En medida, a gran medida, a pequeña medida, pero son técnicos y humanos. Cuando haces una consultoría técnica, haces una consultoría literal de tus conocimientos, ¿sí? O haces también una consultoría relacionada a aspectos de finanzas, tecnología, etcétera, etcétera. Y en humano, pues tiene que ver con relaciones interpersonales, recursos humanos, o inclusive temas relacionados al humano, como la motivación del personal, como alguna resolución de conflictos que no puedan hacer las otras partes, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Alguno de ustedes ha tenido, que ha pasado, consultores que se meten con ustedes con desarrollo organizacional y que termina en un curso de motivación? En una carrera en donde se van al campo todos. No. Bueno, conozco. En Colima hay una consultoría de desarrollo organizacional que hace eso justamente. Termina haciendo consultorías de aspecto humano y terminan llevándolos a una cabaña, ya en familias, corriendo y haciendo cosas de domingo al recreativo. Y ahí se acabó su consultoría. Cuestionable tal vez, pero es una consultoría humana.
consultoría de aspecto humano, que lo que buscan es buscar la motivación del personal, el típico ejercicio de que los juntas por equipo y los haces hacer un rally, etcétera, etcétera. ¿Sí? A mí sí me ha tocado en empresas eso. ¿Sí? Ah, ok. Sí. De hecho, yo estudié en Veracruz 6 meses de intercambio Ujú. y tuve una materia de, no me acuerdo qué era, organizacional. Y nos tocó hacer como preparar un programa para un sector de un hotel allá, como de motivacional y todo ese de concursos, de juegos, y lo tuvimos que preparar nosotros. Entonces, sí me ha tocado. Entonces, y viste la utilidad, digo, también no voy a desechar que es útil. Hay veces que la organización quiere un refresh, un cambio de aires y al cuate con el de contabilidad con el que siempre te peleas, pues ahorita ya lo quieres más de amigo después de eso, ¿no? Entonces, está bien. Es que es como también algo recreativo, ¿no? También para ellos y les sirve. Y les sirve a la empresa también, porque pues al final de cuentas mantiene un buen clima organizacional. Exacto, Silvia. Y es el mensaje que quería dar. Cuando pensamos en consultoría administrativa, en consultoría, no pensemos en esta parte estoica, en la parte de decir, ok, nos vamos a quedar rígidos, vamos a ser súper técnicos, vamos a dar recomendaciones así, tal, porque tengo mucha experiencia, porque soy muy grande. No, hay veces que la empresa requiere un cambio de switch e incluso a refrescarse. Y entonces incluso existen consultorías que se dedican a eso, a refrescarte, a hacerte refresh, ver el segundo adicional. No solamente te motiva, porque también hay ciertas cosas que tienen que ser duras, ¿no? Pero puede ser parte de un elemento de la consultoría. ¿Sí? Entonces, quiero que el día de hoy nos enfocamos mucho en la universalidad de la consultoría. O sea, en donde llegamos a ver desde la parte seria hasta la parte no tan seria. Bueno, ahora sí, me está presionando otra vez para volvernos a conectar. Les encargo, porfa, que nos vamos a conectar, generar un nuevo link.